Presidenta, para los socialistas, las remuneraciones de los trabajadores y el salario mínimo legal son temas fundamentales de la calidad de la sociedad y de la democracia. Y son desafíos centrales en la actual situación del país. Explican aspectos medulares de la crisis social actual y son parte sustantiva de la salida de fondo de esta crisis. En Chile, a nuestro juicio, las remuneraciones son bajas y los sistemas de distribución de utilidades no funcionan bien. El salario mínimo legal está por debajo de lo que la sociedad debe considerar ético y digno y de lo que requiere una familia para cubrir sus necesidades. Las remuneraciones y el salario mínimo legal muestran la desigualdad, el maltrato y falta de respeto en la sociedad chilena. Chile creció de $5.000 per cápita a $25.000, pero esto no lo ven realmente muchos trabajadores. Es una causa central de la bronca, rabia y descontento que hoy existe en el país. Y el alto endeudamiento se explica por lo bajo de las remuneraciones, más que por un consumismo exacerbado. Queremos dejar muy en claro que los socialistas estamos por mayores remuneraciones en general y estamos por un salario mínimo legal de por lo menos 500.000 pesos, como dijeron los grandes empresarios. Sabemos que para lograr este aumento de salario mínimo se requiere un cambio cultural, en primer lugar de los empresarios, en segundo lugar de los propios parlamentarios, y replantearse lo que es dignidad, justicia y humanidad. Esperamos que todos los parlamentarios lo asuman así en su propia realidad. Y se requiere también el fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores y en particular la negociación colectiva por rama. La lucha por mayores remuneraciones y por un salario mínimo de 500.000 pesos debe estar en el centro de las luchas sociales y políticas para provocar cambios estructurales. En muchas actividades se puede y se debe pagar más. El proyecto en discusión está lejos de representar un paso significativo en la dirección que aspiran los trabajadores y los socialistas. El gobierno no logra oír lo que pasa en Chile. Es una política social para paliar los limitados sueldos y no corrige las bases del problema. Es un subsidio bastante moderado desde el punto de vista de los trabajadores. El máximo son 50.200 pesos para quienes están en el salario mínimo y va bajando hasta llegar hasta 2.000 pesos. Aunque sabemos que no es poco desde el punto de vista del gasto público, porque son 240 millones de dólares, aunque queremos decir que solo gastos tributarios en la construcción son más de 1.000 millones de dólares. Y queremos decir también que se le acaba de entregar en la reciente reforma tributaria a la empresa mediana 180 millones de dólares. Hemos resuelto votar este proyecto a favor, por limitado que sea el subsidio y defectuoso el proyecto, porque es un aporte a los trabajadores que menos ganan. Pero pedimos al gobierno y en particular al presidente que no distorsione, que no magnifiquen lo que significa, que no lo presenten como algo que no es, porque eso irrita mucho. Y tenemos que dejar en claro que este proyecto no resuelve y no pretende resolver el problema estructural de fondo de los bajos salarios. ¿Por qué no nos parece el instrumento como está formulado? Asumimos que es valorable la búsqueda de mecanismos para elevar los ingresos de los trabajadores que menos ganan y estimular la formalización de los puestos de trabajo. Sin embargo, no cualquier instrumento es un aporte significativo. Ya la CUT dijo que estaba por el salario mínimo. La OIT formuló críticas muy sólidas, partiendo por señalar que el proyecto era confuso en sus objetivos. Señalan que si el objetivo fuera un subsidio de protección social, esto no se cumple bien. En los hechos no responde a todos los hogares de bajos ingresos, solo a los trabajadores formales, no a los trabajadores informales ni tampoco a los por cuenta propia y los de ingresos familiares. Tampoco cumple con avanzar significativamente en la redistribución porque se paga con gasto público. Y la OIT sostiene que el subsidio único familiar y la asignación familiar pueden ser instrumentos más efectivos para la protección social si se amplía la cobertura y eleva el monto. La OIT destaca que si el objetivo no fuera protección social, sino empleo, esto tampoco se cumple y se superpone, debilita y desdibuja otros subsidios. Si el objetivo articulador del proyecto fuera favorecer el salario mínimo, la OIT dice que no aporta mucho. Es cierto que es un complemento de ingresos muy moderado para algunos trabajadores y que reconoce lo bajo e insuficiente del salario mínimo. Pero se preguntan, ¿por qué el Estado va a subsidiar de manera permanente los sueldos privados? Además que hay riesgo fuerte que se transforme en un colchón que desincentive los incrementos del salario mínimo. Otro efecto negativo es que con el subsidio no tendrá impacto sobre el salario líquido de los trabajadores, por ejemplo, las horas extras. Y también, como está diseñado, afirma la OIT,
no ayuda a financiar la seguridad social. En definitiva, no es un buen proyecto. Conocimos la evaluación de otros especialistas muy calificados como Heidi Werner y Luis Díaz. Coinciden en los cuestionamientos de la OIT. Son categóricos en señalar que este tipo de subsidios en las políticas de protección social es por hogares, no es a individuos. Y sostienen que el nivel de subsidio es muy bajo. No considera la línea de pobreza establecida para hogares en varios programas públicos. Enfatizan que se debe considerar ingresos anuales y no mensuales porque hay fluctuación en los ingresos y también hay trabajo temporal. Y cuestionan que el diseño no incentive que los empleadores mejoren sueldo y que las empresas de mayor tamaño aporten al subsidio. Tampoco encuentran adecuado el proyecto. En conclusión, el instrumento llamado ingreso mínimo garantizado y cambiado a un subsidio tiene fuertes problemas de diseño que no se pudieron abordar por el aceleramiento y precipitación del gobierno, que quería sacarlo a fines de enero, con apenas una sesión de la Comisión de Hacienda al menos. Es cierto que la oposición, a pesar del escaso tiempo, presentó algunas indicaciones para superar algunos problemas. Por ejemplo, termina el 23 y se evalúa. En segundo lugar, se transparentan las empresas y los trabajadores que recibirán, el número de trabajadores que van a recibir este subsidio. Se avanza hacia el pago automático. Pero queremos dejar muy en claro que al menos hay que considerar dos preguntas y ver cómo responderlas. ¿Por qué no se aumentan los salarios mínimos legales de manera potente? Se evalúan las empresas que no pueden pagarlo y se las apoya diferenciadamente con los 240 millones de dólares disponibles en este proyecto. Es otra alternativa. Y el otro tema, bastante obvio, ¿por qué no se estudia a fondo la situación de los 670.000 trabajadores que ganan el sueldo mínimo y se diseña políticas adecuadas, tanto para elevar la productividad de algunas empresas como para capacitación laboral de los trabajadores, especialmente del 74,5% de los trabajadores que ganan salario mínimo que tienen menos de 45 años? También se debe explicar, cosa que no está hecha, por qué hay 200.000 trabajadores de empresas de mayor tamaño que están ganando el salario mínimo. Se requiere transparencia, incentivos y nuevas exigencias. Finalmente, nos parece claro que el instrumento tiene efectos mayores y requiere repensarlo y replantearlo. Aquí hay críticas serias y propuestas sólidas. Reiteramos que para los socialistas las remuneraciones deben y pueden elevarse en la mayor parte de las actividades. Reiteramos que los socialistas estamos convencidos y seguiremos luchando para que ahora el salario mínimo suba a 500.000 pesos, apoyando a las empresas que fundadamente no pueden pagarlo. Votaremos a favor de este pequeño paso, porque sabemos lo difícil que es la vida de muchos trabajadores y familias que ganan menos que ganan el salario mínimo. Muchas gracias, señor presidente.